Buenas tardes, yo voy a hablar sobre Miguel Alemán Valdés. Nace en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1900. Fue un abogado, empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México. Fue un miembro de las Academias de Lengua de México, de España, de Colombia y de Nicaragua, y recibió el grado de doctor honoris causa de varias universidades nacionales y extranjeras. Con él se inició el país de los cachorros de la Revolución, como los llamó Vicente Lombardo y Toledano. Desde los primeros años de su vida profesional litigó siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Se dedicó de lleno a defender a los mineros de Pachuca, donde iba todos los días por 6 años con sus amigos Fernando Casas Alemán y Gabriel Ramos Milán. Como su tesis profesional hizo sobre los problemas laborales y sus compensaciones, logró en su lucha contra las compañías mineras que se reconociera la silicosis como una enfermedad profesional para hacer valer los derechos de estos trabajadores. La sobresaliente labor de Alemán fue reconocido y fue nombrado abogado de auxiliar de la Secretaría de Agricultura y Fomento, donde más tarde ocupó la dirección del Departamento Forestal, a la creación de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Renuncia a la burocracia y se pone a litigar asociado con sus amigos y ex condiscípulos. Abrió una pequeña firma de abogados en la calle Humboldt. Su especialidad era el derecho laboral, defendió a los trabajadores y representaba sindicatos. Los mineros del Real de Monte y los petroleros del Águila también empleaba sus buenos contactos con políticos veracruzanos para acercarse a sindicatos transportistas. Alemán se convierte en gobernador de Veracruz en 1936 a 1939. En junio de 1936, en el Café de Tacuba de la Ciudad de México, fue asesinado el candidato a gobernador Manilo Fabio Altamirano Flores. Su cercana colaboración con el general Cárdenas, así como su propia habilidad política, le permitieron a Alemán ser nombrado candidato a la gubernatura de Veracruz. El 1 de diciembre de 1936, Alemán toma posesión de su nuevo cargo. Integró su gabinete con sus amigos y antiguos compañeros de estudio. Sus objetivos principales estaban enfocados a modernizar la administración pública y consolidar una labor constructiva. Por eso emitió una ley inquilinaria con el apoyo del presidente Cárdenas, puso fin a 20 años de conflicto religioso en su estado y concedió de buena gana la reapertura de las iglesias. Otro de sus triunfos fue la unificación campesina. Con la expropiación petrolera. Alemán viajó a la Ciudad de México y encabezó un bloque de gobernadores que alabaron la decisión presidencial. Veracruz fue de su experimento local de modernización, el mismo que pondría en práctica en la presidencia. Alemán se convierte en secretario de Gobernación en 1940 a 1945. El general Manuel Ávila Camacho sacó a Alemán de la gubernatura para hacerlo coordinador de su campaña presidencial. Tras la hazaña de haber sido director de la campaña por Ávila Camacho, que con buenas y malas mañas Alemán había sacado adelante, a nadie sorprendió que el nuevo presidente lo integrara en su gabinete, confiriéndole el cargo de secretario de Gobernación, que desempeñó cabalmente del 1 de diciembre de 1940 al 18 de junio de 1945. Durante su estancia en esa secretaría, Alemán impulsó el turismo, la cinematografía y la regeneración de penitenciaría. Sin embargo, limitó la libertad de expresión al hacer que se despidiera a un reportero del Universal por el simple hecho de publicar artículos críticos sobre la política inflacionaria siendo secretario de Gobernación. En su mayor problema fue enfrentar la enemistad con Maximino Ávila Camacho, causas por la que presentó su renuncia muchas veces, la cual fue la cual no fue aceptada por el presidente Ávila Camacho. Su campaña presidencial inicia en 1946 con la muerte inesperada, en todo caso oportuno, de Maximino. La candidatura de Alemán a la presidencia ya no se topaba con ningún obstáculo para las elecciones de 1946.
Se presentaron cuatro candidatos: Miguel Alemán Valdés por el PRI, Ezequiel Padilla por el Partido Democrático Mexicano y el Partido Acción Nacional, el general Agustín Castro por el Partido Nacional Constitucionalista y el general Enrique Calderón por el Partido Reivindicador Popular Revolucionario. Sin embargo, el opositor más fuerte de Miguel Alemán fue Ezequiel Padilla, exsecretario de Relaciones Exteriores. El jefe de su campaña política fue Ramón Beteta Quintana. La presidencia de Alemán inicia en 1946 a 1952. El 7 de junio de 1946 se efectuaron las elecciones. Los resultados no fueron sorpresivos. Con 1.786.901 de votos, Alemán Valdés se convierte en el nuevo presidente de México tras un escándalo de fraude electoral. Miguel Alemán Valdés asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1966 en el Palacio de Bellas Artes, declarado recinto oficial durante su gestión en 1951. Recibió el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa. La política económica durante su presidencia se modificó el artículo 27 constitucional, en el cual se otorga mayor extensión para la pequeña propiedad, haciendo que los grandes propietarios incrementara su patrimonio. Nombró como secretario de Hacienda y Crédito Público durante todo su mandato a Ramón Beteta Quintana. Su política interna, el régimen alemanista concilió los intereses entre los empresarios y trabajadores con el propósito de que olvidaran la lucha de clases y se propiciara el desarrollo del capitalismo, con la promesa de que ambos sectores saldrían beneficiados económicamente. El partido oficial PRI organizó la CNOP, Confederación Nacional de Organizadores Populares, cuyo fin era el coordinar el sector popular. También la clase gobernante se repartía sus cuotas de poder, diputaciones, gubernaturas y otras para cuidar sus intereses. La deuda externa se incrementó a 346 millones de dólares porque el gasto público aumentó, faltaron inversiones en áreas productivas y el gobierno recurrió al crédito externo. Como resultado, el peso fue devaluado un 99% y se cotizó a 8.65 pesos por dólar. La industrialización del país durante su periodo presidencial, el país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas, se mejoraron los sistemas de riego y creció el reparto agrario. También se favoreció la inversión privada, se diversificaron las industrias automotrices de motores, electrodomésticos y cadenas hoteleras. Impulsó el turismo y sobre todo el puerto de Mazatlán. Su política educativa y cultural: se reformó el artículo 3 de la Constitución, se emprendieron campañas para contrarrestar el analfabetismo, se crearon la Dirección General de Enseñanzas Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica. También se inauguraron las primeras instalaciones de la ciudad universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Alemán se reunió en Chihuahua en el Palacio de Gobierno con el primer dirigente de la sección 42 del CNT, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Arnulfo Acosta Ochoa, y pidió la nivelación de salarios como los maestros federales. También se inicia la creación de la Dirección Federal de Seguridad. En 1947, por decreto, ordenó la creación de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, adscrita a la Secretaría de Gobernación, con la tarea principal era mantener informado el presidente sobre la situación política y social del país. Fue integrada originalmente por egresados del Colegio Militar y formada después por elementos de diversas dependencias. Su primer director fue el coronel Marcelino Inurrieta, quien decidió capacitar a los primeros miembros de la institución con cursos especiales del FBI en Washington y en otras escuelas de policía en Estados Unidos. Los últimos años de Miguel Alemán fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua
tomó posesión de la silla 28 el 12 de junio de 1953 y fue tesorero de esta institución de 1973 a 1983. Promovió la celebración del primer Congreso de Academias de la Lengua Española, el cual se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y por el que posteriormente se forma la Asociación de Academias de la Lengua Española. Fue nominado en 1952 y 1953 al Premio Nobel de la Paz. El presidente Adolfo López Mateos le asignó la presidencia del Consejo Nacional de Turismo a Miguel Alemán. Se dedicó a viajar por el mundo en calidad de presidente del Consejo. Ejerció el cargo por 25 años hasta el día de su muerte. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Miguel Alemán Valdés murió de un infarto al corazón en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983 a los 82 años, mientras resolvía negocios en el despacho de su casa en el lujoso barrio de Polanco.